Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Sean todos bienvenidos. Antes de iniciar, queremos invitarlos a que se suscriban a este canal. De verdad es bien importante para nosotros. Además, los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook con el mismo nombre, Aprendiendo en menos de 15 minutos. Allí van a poder descargar gratis infografías de asignaturas como Historia Universal, Historia de México, Sociología, Filosofía, entre otras asignaturas. Dicho esto, es momento de comenzar la sesión del día de hoy. Tenemos preparado el video que tiene como título Reforma Protestante, causas, características y consecuencias. El objetivo de la presentación que está por iniciar es identificar algunas causas de la Revolución Protestante, que es también como se le conoce. Además vamos a conocer características de este movimiento religioso. Y por último vamos a revisar 4 consecuencias de la Reforma Protestante. Dicho esto, es momento de iniciar. Tenemos que decir de forma sencilla y clara que se conoce como Reforma Protestante a un movimiento religioso del siglo XVI liderado por los teólogos Martín Lutero, que está en nuestra imagen del lado derecho, y Juan Calvino. Bueno, en este caso la Reforma Protestante es una separación de un segmento de personas que pertenecían al cristianismo. Tenemos que decirlo así. El cristianismo entonces se va a partir, habrá un segmento de personas que van a decidir no continuar con las prácticas cristianas y prácticamente formar y crear una vertiente. Este movimiento, ¿verdad?, de la Reforma Protestante generó una división en el seno del catolicismo que dio origen a las distintas iglesias que no obedecen al liderazgo del Papa como representante supremo de la fe cristiana. Precisamente los protestantes tendrán, por supuesto, esta idea de estar en contra, sobre todo de las jerarquías, de esas estructuras donde pareciera que no hay mucha igualdad. Por eso la idea de no obedecer, por ejemplo, al Papa como representante supremo de la fe cristiana. Aquí en la imagen que estamos nosotros proyectando, me gustaría que pusieran atención en lo que se refiere a la línea que está de color morado, que significa el catolicismo, y precisamente como en el siglo XVI habrá esta situación de la separación, ¿no?, de esta situación de protestantes que se separan con la línea verde que estamos observando en este caso en la imagen que estamos proyectando. Así es como se puede, digamos, entender un poco la separación y este movimiento religioso. Y bueno, en este caso veremos algunas causas por las cuales se va a presentar esta reforma protestante. Una sería precisamente el rechazo al pago de impuestos papales. Muchos países van a declararse en contra. Habrá lamentablemente esta situación de un aumento en la situación de impuestos que tienen que ver con la religión, y esto va a levantar los ánimos en contra, porque precisamente habrá personas que no estarán de acuerdo en alimentar más de cuestiones monetarias a, digamos, a las altas jerarquías en este caso la religión católica cristiana. Otra causa en el inciso B la estamos señalando como muchas acusaciones de corrupción, falta de fe y mala voluntad. Y bueno, esto es también una situación que va a, pues, crear la situación de esta revolución protestante, porque al final estos actos de corrupción, por ejemplo, vender el camino al cielo a través de un papel, de un documento en aquellos tiempos, las personas eran capaces de pagar dinero y así prácticamente comprar su salvación. Estos actos de corrupción, por supuesto, pues fueron totalmente rechazados, porque al final pues la religión precisamente no tendría por qué tener estas ideas. Bueno, eso es lo que planteaban los protestantes. En el inciso C podríamos también encontrar la reducción de control de tierras de la iglesia. Esto también sería una situación importante, porque al final pues va a ir disminuyendo el poder que tiene la iglesia. Veamos algunas características. Si quiere usted tomar nota y cambiar el subtema, el siguiente subtema son características. Y bueno, la primera sería proponer retomar el espíritu original del cristianismo, del que el catolicismo se había apartado.
Y bueno, esa sería una situación fundamental para la rama protestante. Se había abandonado los principios, digamos, que tienen que ver con ideas como la humildad. Y entonces esto será una situación que va a caracterizar a la reforma protestante. En el inciso B tenemos que no reconoce la autoridad papal ni eclesiástica para definir la fe cristiana. Y entonces para los protestantes pues no tendría por qué existir este tipo de autoridades. El padre de la iglesia tiene los mismos derechos y está tan cerca como los mismos feligreses, ¿no? Y son situaciones que por supuesto caracterizan este movimiento religioso. En el inciso B también podríamos, ahora estamos en el inciso C, quiero decir, estamos ahora con otra característica más que tiene que ver con la situación de convocar la traducción de la Biblia a diferentes idiomas y a su lectura e interpretación por los clérigos y los creyentes. Y acá también viene un cambio importante. Esta revolución protestante pues propone que no es exactamente la situación de que las personas creyentes vayan a la iglesia a que les lean la Biblia y se las interpreten a la manera de quien la está leyendo, sino más bien que sean los mismos creyentes los que directamente lean la Biblia y que saquen sus propias conclusiones e interpretaciones. También se tiene esta situación de convocar a la traducción de la Biblia. Precisamente Lutero hará la traducción, en este caso del latín al alemán, ¿verdad? Y estamos viendo en nuestra imagen pues una traducción al japonés. Bueno, también podríamos hablar de esta situación de la denuncia de corrupción y el comportamiento de sacerdotes católicos. Los protestantes criticaron sus privilegios civiles y aseguraron que los sacerdotes no están más cerca de Dios que el resto de los creyentes. Esta litografía que estamos proyectando pues es, digamos, la representación de cómo, en este caso Lutero, en una puerta de una iglesia, va a pegar estas tesis, unas 95 tesis, donde precisamente hace una crítica aguda e importante hacia la religión católica y precisamente esta cuestión de cómo se fue difundiendo estas ideas de Lutero, sobre todo porque se estaba perdiendo la situación original de la religión católica. Si usted ha llegado hasta este momento del video, muchísimas gracias. Estamos ya prácticamente en la parte final, en la parte de las consecuencias, a mi punto de ver, en la parte más importante del video, porque precisamente vamos a ver qué fue lo que provocó esta revolución protestante. Una de las consecuencias, por supuesto, es la división de la feligresía cristiana en dos grandes vertientes. En este caso podemos decir la católica y la protestante. En nuestro mapa que estamos observando lo tenemos en este caso con color rojo a la rama, en este caso católica, y en colores verde y digamos verdes y azules están digamos las ramas protestantes. Otra consecuencia importante es el distanciamiento entre naciones católicas y europeas. Los protestantes del norte, en inciso B tenemos el distanciamiento entre naciones católicas europeas y los protestantes del norte del continente europeo, sobre todo, y también del americano. Y habrá una división ahí importante, sobre todo por cuestiones que tienen que ver con el progreso económico. Al final las naciones católicas parecieran que están condenadas un poco al subdesarrollo y las, en este caso protestantes, pues sí estarán con esta cuestión de un desarrollo económico. Aquí te voy a dejar en la parte superior un link donde podrás ver un video de un autor, un sociólogo alemán que se llama Max Weber, donde se explica esta cuestión de cómo los protestantes parece que tienen la conducta ideal para tener un capitalismo bastante, digamos, exitoso y con progreso, ¿no? Y bueno, vamos avanzando un poco, vamos a la siguiente consecuencia, el inciso C, que serían profundos cambios culturales en los valores y la filosofía de las naciones protestantes, muchos de los cuales influyeron posteriormente en el surgimiento del capitalismo. Y es así precisamente cuando se van a dar estas situaciones de la ética protestante que decíamos, donde al final los valores, la forma de ser, esta situación de no vivir con lujos, de estar con esta cuestión de pues no ser tan ostentoso, este tipo de comportamientos de los protestantes que tienen que ver con lo austero, pues pareciera que son conductas ideales para el progreso económico, sobre todo del capitalismo. Vamos ya finalizando nuestro video, estamos en la cuarta y última consecuencia y estamos platicando sobre la situación de la contrarreforma, porque precisamente la religión católica, esta vertiente cristiana, pues no se va a quedar con los brazos cruzados, por supuesto, y hará esta contrarreforma
que pues al final tiene que ver con un movimiento papista en respuesta a la Reforma Protestante. Se promulgó un renacimiento de la fe que buscó afianzar los valores tradicionales del credo católico. Y si observamos, pues sí tiene que ver con esta situación. Los cristianos, los católicos no se van a quedar cruzados de manos y tratarán, por supuesto, de retomar esta situación de, digamos, las ideas originales, y este renacimiento pues tiene que ver incluso con la situación de la llegada de los españoles, por ejemplo, al continente americano, donde van a llegar precisamente con estas ideas de ser, digamos, pues muy estrictos en cuanto, por ejemplo, a la cuestión de la humildad y estas situaciones que, por supuesto, trataban de tapar sobre todo los actos de corrupción. Y bien, con esto damos fin al video. Muchísimas gracias si usted ya se atrevió a darle clic al botoncito de suscripción, y reiteramos la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook. Por ahí tenemos también un podcast en Spotify, y también tenemos por allí un digamos, perfil en la red de TikTok. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.